Esto son las Google Titan, son básicamente llaves de seguridad creadas por Google con el objetivo de proteger tus cuentas en internet y darte más ciberseguridad. Mi contraseña tiene la letra NIE, así que ya sabía que los hackers gringos no iban a poder entrar, pero los españoles ahora tampoco, porque da igual que sepan mi contraseña. Sin esta llave insertada en el ordenador no pueden acceder. Este pequeño USB costó más de 30 pavos porque tiene una tecnología especial que evita que se pueda falsificar. Por esta razón no se puede crear una llave de seguridad a partir de cualquier pendrive. Yo he comprado las de Google, pero también hay muchas otras marcas que ofrecen llaves de seguridad para internet, como YubiKey. La cuestión aquí es ¿por qué necesitarías una llave de seguridad física para proteger tu cuenta? A ver, lo que he hecho yo es una medida bastante extrema, por así decirlo. Es una protección muy avanzada que me garantiza la seguridad en internet. Pero no hace falta para todos los usuarios. Lo que sí que deberíais tener todos activado es la autenticación en 2 factores. Si no tienes activado lo que es la autenticación en 2 factores, cualquier persona solo teniendo tu usuario y contraseña puede entrar a tu cuenta sin tener que demostrar de ninguna forma más que es tú. Y es posible que tu contraseña esté filtrada. De hecho, os voy a enseñar a comprobar esto. Si tenéis un móvil Android podéis ir directamente a los ajustes, bajar la sección de Google, gestiona tu cuenta de Google, cuarto apartado seguridad, bajáis hacia abajo del todo de la página y comprueba si tu dirección de correo electrónico está en la dark web. Esto solo os abre el navegador, así que si tenéis iPhone también podéis ir a gestiona tu cuenta de Google y desde ahí hacer este escáner que en unos segundos os dirá si se han encontrado vuestros datos. A ver, lo peligroso, básicamente, es que aquí estén vuestras contraseñas, pero las únicas contraseñas que aparecen son unas que usaba cuando tenía 10 años. Por esto es tan importante usar una contraseña diferente en los sitios grandes y que más valoras que en luego todos los sitios pequeños en los que te registras. Si en estos sitios se produce una filtración de datos, pueden asociar tu correo con tu contraseña en ese sitio, y si coincide, podrían acceder a tus cuentas importantes. Hay muchas personas que parece que les da igual la ciberseguridad, ¿no? Dicen, es que a mí ¿quién me va a hackear? Pero no tienes por qué ser una persona famosa o importante. En los últimos años, el intento de hackeo y estafas por internet no ha hecho más que aumentar exponencialmente, y encima los procesos que lo permitían se han automatizado con la inteligencia artificial. La autenticación en 2 pasos básicamente hace que no todo valga, que no basta solo con tener tu contraseña para iniciar sesión en tu cuenta. Te lo sigue pidiendo, pero aparte te hace hacer un segundo paso adicional, fácil de completar para ti pero muy difícil para el resto, para demostrar que eres tú. Apple, por ejemplo, te envía un mensaje a tu iPhone o a tu Mac preguntándote si eres tú quien está intentando iniciar sesión, y además te muestra un código de 6 dígitos que debes escribir en el nuevo equipo. De hecho, os quiero comentar al respecto que Gabe Newell, el fundador y director de Steam y el jodido Papá Noel, nos compartió a todos su usuario y contraseña de Steam. Con esto, quería demostrar lo fiable que es la autenticación en 2 pasos en su plataforma, y hasta el día de hoy, nadie ha podido iniciar sesión en su cuenta. Y de hecho, todo apunta a que en el futuro dejaremos de usar contraseñas y utilizaremos otros métodos como las llaves de seguridad, ya sean físicas como esta, o virtuales, es decir, almacenadas en tu móvil. Así que resumiendo, a no ser que uséis vuestras cuentas en internet para ver memes, deberíais activar esto, lo encontraréis en los ajustes de cualquier aplicación. Pues este ha sido el vídeo, muchas gracias por ver, y si eres un hacker te daré otra pista. Mi contraseña no tiene este carácter.